¿Qué vimos y dónde nos quedamos? La justicia de Dios y Romanos. Estábamos y estamos viendo la unidad número 3, que trata una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Obviamente es uno de los fundamentos nuestros en lo que creemos, y esa doctrina es la justificación. La justificación mediante la fe. Amén. Amén. Así que vamos a seguir trabajando ahí. Les decía que hoy vamos a ver otro aspecto de la justificación. Y entonces pasamos a la próxima unidad, pero aún todavía nos queda un poquito en la justificación. Muy bien. ¿Qué es la justificación? Tony, ¿tú me puedes decir qué es la justificación? La justificación, si tú en tus palabras podrías expresar o decir qué es la justificación, ¿cómo tú lo dirías? Dame un segundito, Tony, disculpa. Cuando alguien ha cometido un hecho y me lo culpan a mí, y el juez lo descarga para limpiarme a mí, reconociendo que yo soy inocente. Inocente. Pero una pregunta, Tony, el juez te descarga y ya, y a ti te pone inocente. Si te descargó, alguien tiene que pagar la culpa. Sí, si me descarga es porque encontraron el culpable. Ah, exacto. En este caso, ¿quién es? El culpable. Aquí Jesús. Bueno, en este caso Jesús, ¿verdad? Ha sido, amén, sí, culpado por algo que no hizo, descargándote a ti. Descargándome, exactamente. Amén. Bien. ¿Qué más? Justificación. Manolirianzo, ¿qué podría usted decir acerca de la justificación? Doctrina fundamental. Gloria a Dios. De nuestra fe. Sí, la justificación del hombre solamente es justificado por la fe en Jesucristo. Amén. Y por eso es que debemos siempre estar atentos y siempre dispuestos a servir. Amén. Justificación, Henry. Amén. La justificación es el acto por medio del cual podríamos decir un juez justo corre con la culpa de aquel que es condenado, que no tiene forma de pagar eso que debe, ese pecado. En este caso Jesús cargó nuestra culpa. Él se hizo culpable por nuestros pecados y nos declaró a nosotros inocentes. Los culpables éramos nosotros y Él tomó esa culpa y ese pecado y nos hizo a nosotros justos. Amén. Amén. La diferencia principal entre la creencia de la Iglesia Católica, la tradicional, y la protestante, todo lo que surgió con la Reforma, ¿cuál es? ¿Cuál es, Aránceles? ¿Cuál es la diferencia principal y lo que marca el punto? De hecho, fue el punto de separación entre la Iglesia tradicional y la Iglesia protestante. Fue un tema que tuvo que ver precisamente con esa doctrina. Hablábamos. La justificación, donde la iglesia principal, la tradicional, cree que por obra, y nosotros los protestantes creemos que solamente por fe en Cristo. Es decir, una de las diferencias es eso, que veíamos también el domingo, que no es por obra, que no tenemos que hacer nada. Y todavía la tradicional dice que sí, que nosotros haciendo tenemos salvación, y no es así, es solamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Aránceles. ¿Escucharon ahí? No es por obras. Sin embargo, decíamos, importante, que las obras son la evidencia de que hemos sido realmente justificados y que tenemos una fe genuina. Bien, no puede ir separado tampoco una cosa de la otra. Por eso en Santiago enfatiza mucho
el punto de la fe y las obras. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe, a ver si no está muerta, y muéstrame las obras, pero es precisamente haciendo ese énfasis en que realmente el que ha sido justificado y tiene una fe genuina, fruto de ello va a ser sus obras, van a ser sus obras. No hacemos obra para justificarnos delante de Dios, lo contrario, porque Dios ya nos ha justificado, por esa fe en Cristo, evidenciamos las obras. Amén. Amén. Entonces, podemos decir que la justificación es, si vamos a definirlo así, es la respuesta de Dios a la fe genuina, por medio de la cual simultáneamente perdona nuestro pecado, declara que nuestro estado legal es perfecto y sin pecado y nos da crédito por la vida recta que vivió Jesús. Eso es la justificación. Amén. Así que léanlo, fíjenlo bien, que hoy vamos a ver los tres rostros o los rostros de la justificación en Cristo. Pero si podemos definir como tal, este hecho, esta doctrina es la respuesta de Dios a la fe genuina, que en un momento, cuando éramos impíos, tuvimos, por medio de la cual simultáneamente Él perdona nuestro pecado, nos declara, como decía Tony, legalmente perfecto e inocente, sin culpa, nos declara justos y nos da crédito por la vida recta que vivió otro, Jesús. Amén. Ahí voy. Entonces, eso es importante porque aunque muchas veces yo sé que nosotros nada más vemos el aspecto de la culpa o de lo que le llaman la imputación en teología, hay dos conceptos aquí en uno que voy a explicar brevemente. Vamos a ver. Sí, Ada. Ajá, amén. ¿La puede leer? Deme un segundito, Ada. Ajá. Ok, gracias. Es un acto soberano de Dios que por pura gracia y mediante el pacto nos declara acepto. Amén, amén. Si así es, Él nos declara hijos suyos, aceptos, cuando éramos culpables. Amén. Entonces, eso es la justificación. En Romanos capítulo 8, antes de entrar así en detalle, vamos a ver rápido. Romanos capítulo 8, por favor, vamos a buscarlo. Versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29, ajá. Al 30. Hermano Carlos, ¿lo tiene? Por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Otro punto importante. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén. Gracias, hermanos Carlos. Me voy a tomar un tiempo acá para que tengamos lo siguiente. Y era parte de lo que, ¿verdad?, compartíamos ayer, jóvenes. ¿Dónde comienza aquí la cadena del accionar de Dios en Cristo según Romanos? Hay una cadena de, obviamente, estados y acciones que se dan. ¿Dónde comienza según la palabra? César, ubícamelo por favor y ayúdame. Esta cadena inicia en la predestinación. Antes de la predestinación, dale ahí mismo un poquito atrás. Ajá. A los que antes conoció. Conoció. Exactamente. A los que antes conoció. Y después predestinó. Amén. Luego llamó, justificó y
glorificó. Amén, gracias César. Exacto. Ustedes ven ahí en Romanos esa secuencia. Hay unas acciones, una serie, vamos a decirlo así, de etapas de obra que son, gracias a Dios, mediante Cristo, son hechas realidad en nosotros, que comienza con el preconocimiento, la prenosis. A los que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo, a los que Él predestinó, pero no que solamente lo predestinó. Dice por qué Dios y cuál fue el propósito para el cual Él nos predestinó. Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. El propósito de Dios en nosotros es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el fin. Así que no importa lo que usted esté viendo o esté pasando, humanamente a veces como que nos turbamos y Dios mío, si ese punto, ese problema, esa situación, a usted lo va a hacer más conforme a la imagen de Jesucristo, créame, que a eso es lo que Romanos después habla ahí mismo al final, todo obra para bien, para los que aman al Señor. ¿Cómo así? Ay, me cancelaron del trabajo y Dios sabe que yo tengo, Dios mío, 3 hijos y tengo que mantenerlo, ¿cómo es posible? Y no tengo trabajo ahora. Bueno, hermanos, si usted está en Cristo, créame algo, aunque no lo entienda ahora, esa situación está obrando para bien. Si usted está en Cristo y ama al Señor. Porque el propósito de Dios, oiga bien, es hacerlo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Repito, no lo entendemos muchas veces eso, porque el ser humano está moldeado, obviamente, con la idea de que tengo que ser feliz, y a veces nos ponemos como la canción, tengo derecho a ser feliz, y nada más que nos quedamos ahí, del salmista ese mismo. Entonces, no es Ciudadano Romero que la canta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, fuimos llamados, predestinados para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y después sigue diciendo, además de predestinarnos, como bien César nos apuntaba, nos llamó y también, entonces, ¿qué hizo? Nos justificó. Y a los que justificó, el hilo conductor termina diciendo, a los que justificó también glorificó. La pregunta es, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, Winston, todas estas acciones que menciona aquí Romano, ¿se han dado en ti? Amén. Entiendo que sí. Dios te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó y también te glorificó. Amén, amén. ¿Dios te ha glorificado? No. Es el único punto aún. Es el único punto aún que no se ha dado en nosotros. Ese es el propósito ya, la parte final eso es futuro, de nuestra vida. Amén, exacto. Amén, gracias. Pero sí entendemos por fe que llegaremos hasta allá. Amén. Porque todo es un acto de fe. Amén, gracias. Entonces, como dice Winston, eso, obviamente, fíjense algo, todos esos estados, aunque están en pasado ahí, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, nos está dando una certeza de aunque no ha pasado aún la glorificación nuestra, ya en Cristo está seguro que vamos a ser glorificados. Entonces, ese va a ser nuestro estado futuro y último. Y la Biblia habla mucho de eso, incluso nuestros cuerpos, esos cuerpos nuestros van a ser transformados. Y vamos a ser glorificados y vamos a gozar eternamente y a disfrutar
con Cristo, con todo lo que Él es, en su esencia. Y por eso nosotros, y Pablo lo dice anteriormente ahí, preferimos las aflicciones presentes y temporales de este mundo para luego tener un gozo eterno y un placer eterno con lo máximo que es Cristo. Mientras el mundo entero hoy se va volcando al placer temporal, a lo que ellos aman, al sexo, a las drogas, a todo el disfrute, que lo que es pasajero y corto, de corto plazo, nosotros preferimos las aflicciones del tiempo presente a corto plazo para poder por la eternidad completa disfrutar de lo más grandioso del universo, a Jesucristo en toda su plenitud. Ese estado de glorificación es el que dice aquí, y Él lo está dando por sentado ya. Nosotros, Él también nos glorificó. Ya lo está dando por un hecho. Y eso es lo bueno de la palabra y de Dios, que Dios ya se sabe el final. Ya Él dice, no, yo te llamé, yo te predestiné, yo te justifiqué, y también en la agenda y en el plan de Dios yo te glorifiqué. Estamos aquí con todas las aflicciones y las vicisitudes, y todavía Pablo lo dice en otras palabras, aunque este cuerpo se va desgastando, ¿qué dice después? No se compara con el peso, con la gloria que ha de venir. Wow. Eso a nosotros nos da una evidencia y nos debería motivar más a cada día cuando vemos lo que está pasando en el mundo, a rechazar más todo lo que el mundo nos puede ofrecer y a centrarnos más en el cielo, en Cristo. Y por más que veamos, pero mira, no hay nada que se asemeje. No hay placer que se asemeje a lo que vamos a vivir con Cristo. No sé, iglesia, si está entendiendo esto. Lo profundo que es esto. No importa lo que usted tenga, donde usted viva, lo que disfrute aquí en la tierra, de lo que usted se jacte, no importa. Nada de eso, todo eso frente a Cristo es nada. Va a ser nada. No importa el hombre más poderoso de la tierra, lo que tenga, si es presidente, si es un rey, no importa. No hay placer que esa persona haya vivido o viva aquí en la tierra que se compare con el placer que va a ser tener a Cristo cara a cara. No se compara. Y por eso Él nos ha justificado. Por la fe, solo por la fe, no por ninguna obra nuestra. ¿Cómo se hace eso y cómo se logra eso? ¿Cómo se efectúa la justificación en el impío? Bueno, si somos por naturaleza pecadores y hablábamos y leíamos en Romanos que no hay justo ni un uno y que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Todo esto lo tenemos ahí en Romanos. Entonces, hay una realidad y es que el hombre es pecador, es culpable, es un infractor de la ley, es un violador por naturaleza de la ley, es impío. Y el único que es recto, santo, justo, inocente es Cristo. Sin embargo, aquí está Dios, hay un Dios que es juez justo. Y si Él es juez justo, Él tiene que juzgar al hombre y darle su merecido, porque Él no va a ser injusto ni va a permitir injusticia. Así que hay un problema aquí. De la única manera que el hombre puede presentarse delante de Dios es a través de sus méritos propios y de su autojusticia. Y eso dice la palabra, para Dios son como trapos de inmundicia. Hay una definición y hay otra versión incluso que lo dice más fuerte, que no dice trapo de inmundicia, dice otra cosa. Todo lo que tú vienes y presentas delante de Dios es basura y es delante de Él. Tú no puedes venir con nada por ti mismo de que
a autojustificarte, los méritos propios. Y Él te va a dar lo que tú te mereces, la muerte. Y lo vamos a ver bíblicamente ahora. Yo no me merezco nada más que no sea la muerte, por mi pecado, por mi culpabilidad. Ahora bien, si eso es así, Dios es juez justo y Él no va a tener por inocente al culpable, como dice la palabra también. Algo debe ocurrir, porque primero Él no se va a quedar sin juzgar el pecado del culpable, y Él tiene que buscar la forma de satisfacer su justicia. Su justicia tiene que ser satisfecha. Por eso en el Antiguo Testamento, todos los años, el sumo sacerdote tenía que prepararse y comenzar obviamente todo un ritual que iba a culminar presentando, recuerden, un cordero por expiación. Y cuando todo el pueblo se presentaba con sus ofrendas, y luego el sumo sacerdote tomaba literalmente, vamos a decirlo así, el cordero, y simbólicamente todos los pecados del pueblo, y lo volcaba sobre ese cordero, diciendo, mira, todos los pecados del pueblo están aquí volcados en ese cordero. Era enviado el cordero a sacer hacia el desierto, ¿recuerdan? Con todos los pecados del pueblo se enviaba, indicando precisamente la imputación de los pecados del pueblo. Se hacía expiación por ese pueblo a través de ese cordero. El próximo año, el pueblo había acumulado ya toda una serie de pecados de nuevo y tenían que repetir el ritual. Otra vez el sumo sacerdote venir con todo el procedimiento y volcaba sobre ese carnero. La sangre señalaba, mira, se está haciendo expiación por los pecados del pueblo, y se enviaba de nuevo, y el próximo año de nuevo, y el próximo año de nuevo. Por eso Hebreos se refiere diciendo, oye, tal sumo sacerdote nos convenía, porque por una y una sola vez pagó para siempre por todos los pecados, refiriéndose a Jesús. Ya el cordero no tiene que salir y el sumo sacerdote todos los años, no. Tenemos a un gran sumo sacerdote que una vez por todas murió en la cruz del Calvario. Ya no hay más deuda por el pecado. Cuando el cordero salía y se dirigía, se acumulaban pecados y tenía que obviamente volver a hacer ese procedimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo era declarado a través del ritual de alguna manera inocente, pero no eran justificados. A eso es lo que le llamamos la doble imputación. Y el hecho aquí es importante porque no es solamente que Dios en Cristo, vamos a decirlo así, estaba aceptando toda la culpa y el pecado nuestro sobre Cristo. Porque si fuera así, como mencionaba el extinto R.C. Sproul, si fuera así, que solamente lo que Dios estuviera viendo era todo el pecado del hombre en Cristo Jesús, por eso Dios no te iba a aceptar como justo. Porque lo que hace que todo el pecado y toda la culpa del hombre pase a Cristo, eso hace al hombre inocente, pero no justo. Si la relación fuera nada más unilateral, en la que el hombre, todo el pecado mío he pasado a Cristo, si fuera nada más esa relación, Dios por eso no te iba a aceptar.
ni te iba a justificar como tal, porque lo único que ha hecho la muerte de Cristo es hacer al hombre inocente. Y no es por eso que Dios te está aceptando, porque tú eres inocente. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo te hubiera hecho inocente en ese momento, en la cruz de Calvario, ¿tú sabes cuánto iba a durar tu inocencia? Y eso lo dijimos el domingo pasado. Nada más con los pensamientos que tenemos, por Dios. Si fuera así, tu inocencia iba a durar, ¿sabe cuánto? 0 minutos, 0 segundos. Íbamos a tener que volver al método antiguo, del Antiguo Testamento, donde entonces el sacerdote tenía que cada año, como iba acumulando el pueblo pecado, volver a sacrificar, porque el hombre no puede permanecer en un estado de inocencia por sí solo, a menos que no ocurra otra doble imputación. No solamente que el pecado y la culpa del hombre sea sobre Cristo, sino también que la rectitud de Cristo y la santidad es sobre el hombre. Y eso es lo que hace justo al hombre. Ahí Dios te acepta. Son cosas diferentes. Es decir, te debe dar una doble imputación. Y ahí lo pongo claro. ¿Qué es imputar? Es atribuir o asignar a una persona la responsabilidad o autoría de un delito. Ahí está. Imputar es yo atribuir o asignar a una persona la responsabilidad o autoría de un delito, de una culpa o una falta. Los sinónimos: acusar, culpar, incriminar, inculpar. Así que no solamente se está dando la imputación del pecado y de la gravedad del hombre, de la culpa del hombre hacia Cristo, sino también hay una segunda imputación que se está dando, y es de Cristo hacia el hombre. La justicia de Cristo, la vida de rectitud se me imputa a mí, para que Dios me pueda ver como justo, no solamente como inocente. Gloria a Dios. Y por esa doble imputación que ocurre en la justificación es que entramos al reino de Dios. Y Dios nos acepta, como leía Ada. Dios nos acepta, Dios nos recibe como sus hijos. Y podemos disfrutar de todas las bendiciones que trae consigo la justificación. Él es justo, así que no va a pasar por alto, pero Cristo ha pagado por nosotros. Y no solamente ha pagado por nosotros, sino también que nos ha imputado su rectitud, su justicia. Y cuando vamos, y a mí me encanta un ejemplo que en alguna ocasión escuchaba, creo que era en una aplicación a Jesús Adrián Romero, creo, que desarrollaba esta analogía y desarrollaba la historia, una historia real de Jacob, recuerden, y Esaú. Y él lo narraba de la siguiente manera: Jacob, recuerden, que va y engaña. ¿Y cómo es que engaña a su hermano? ¿Qué fue lo que utilizó para engañarlo, para presentarse delante del padre de su padre, cuando iba por ayuda, obviamente, a buscar la bendición, por ayuda de su madre también, que colaboró? ¿Qué fue lo que utilizó? ¿Sí? La característica de su hermano, su vestimenta y demás. Pero el hermano, ¿qué era el hermano realmente? Él, el primogénito que le tocaba la bendición. ¿Sí? Él se acerca porque la mamá dice: bueno, él es, mira, tú eres el lampiño, él es velludo y además el olor, se va a dar cuenta. Entonces toma, vístete con esto de tu hermano y ponte esta piel y todo, y simula ser su hermano. Y cuando se acerca, él obviamente piensa, ven acá, y huele, dice, parece a... Recuerdan que él incluso tiene la duda, se parece
Se parece a Esaú, pero el olor y es de Jacob. Y pasa como su hermano y él le da la bendición. En este caso, Cristo nos da sus vestiduras. Y cuando vamos frente a Dios, el juez justo, oye, se parece a Kemuel, pero no es Kemuel, huele a Cristo. Se parece a Esmeralda, pero no es, sí, pero no Esmeralda, me huele a Cristo, a mi hijo. Se parece a Radamés, se parece a Bienvenido, se parecen a, pero no son ellos. Se parece a Cristo. Y viene y nos bendice. Y eso es suficiente, hermanos. Yo quiero tener la vestidura de él, de ese otro, mejor que todo lo que pueda exhibir yo en ese mundo. Queremos y debemos anhelar vestirnos de él mejor y presentarnos con esa vestidura de él, porque es la única manera en que el Padre va a pasar por alto de que no somos nosotros, y es Cristo en nosotros. De ahí que él saca una canción que a mí me encanta, que dice, es por su gracia. Que cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar, solo la verdad. Entonces ahí él comienza a describir lo que ha pasado. Es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia y su perdón. Mi justicia queda lejos de su perfección, muy, muy lejos. Muy lejos, muy lejos. ¿Por qué es necesario que Cristo aplaque el rostro del juez? ¿Por qué es necesario que Cristo aplaque y se presente, obviamente, para aplacar la ira del juez que está listo para juzgar y hacer justicia? Por tres razones principales. Josué 24. Josué 24, versículo 19. Josué 24, versículo 19, dice: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Porque su naturaleza no le permite transigir con el pecado. La naturaleza de Dios no le permite transigir y ser liviano o suave con el pecado. Hermanos, Él es un Dios santo y Dios celoso. Le dice Josué al pueblo: y porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Su naturaleza no le permite transigir con el pecado. 1 Samuel 2:2.
Vamos a ir viendo por qué es necesario que Cristo aplaque el rostro del juez, de un Dios justo. Él es santo, Él es Dios celoso. Su naturaleza no le permite, hermano, no crea eso, de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Es mentira. Eso es una media mentira, una media verdad, perdón. Y si es una media verdad, eso hay que tener cuidado. El humanismo introducido en la predicación moderna, y no te preocupes, que Dios te ama, Dios odia lo que tú estás haciendo, pero a ti Él te ama. No, hermanos, la Biblia dice que Él está airado contra, lo vamos a ver, el impío, el que hace pecado. El que le aborrece tiene la ira de Dios, a menos que corra fuerte y abraza a Cristo. Y es el único que lo puede justificar. Primera de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Dios es santo. Su naturaleza no le va a permitir transigir con el pecado. Job capítulo 15, por favor, ¿quién me ayuda? ¿Quién lo tiene? Capítulo 15, versículo 14 al 16. Su naturaleza no le permite hacer negociaciones con el pecado, Henry. Job 15, hermano, Salmo 7, hermano Carlos. 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Wow, Dios mío. Cuando yo leía eso, hermanos, iglesia, Job capítulo 15, del 14 al 16. Yo lo voy a repetir para que usted entienda algo. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. De una manera, para expresar la santidad y la esfera en que está Dios, Elifaz le dice a Job: mira, oye bien, ni aun los cielos son limpios delante de Él. Es tan grande, y tú dices, pero ¿cómo así? O sea, allá están los ángeles, y todo allá es, obviamente, gloria, esplendor, majestad, pero ¿cómo en el trono de Dios? De una forma, Él diciendo, ni aún lo que le rodea delante de Él está limpio, de tanta santidad de Dios. Por eso Pedro en su momento, recuerden cuál fue la reacción allá en la barca, en el momento aquel cuando Cristo se le reveló, que Él lo ve y lo que hace automáticamente, y ya había estado con Él mucho tiempo, y es lo que hace que cae de rodillas y dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Ya él había estado con Cristo, y en ese momento ahí, cuando él ve a Cristo en el accionar, que se le revela con la perfección y la santidad de Cristo, y el único que hace que cae y dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Isaías: soy hombre muerto, porque siendo y habitando en un pueblo inmundo de labios han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Apártate, soy hombre muerto. Eso es lo que nos toca, y esa debería ser la reacción frente a esa santidad. Obviamente Dios, Él no va a negociar, ni va a transigir con el pecado, ni va, hermanos,
No, que yo, no importa, eso un poquito, hoy sí, hoy no, y Dios sabe mi situación. Por su naturaleza, Dios no va a transigir con el pecado. Él es un Dios santo. Así que Cristo necesita aplacar de alguna manera la ira, el rostro del juez, porque Él no va a guardarse la respuesta de ninguna manera contra el pecado. Segundo, porque su rectitud demanda de la satisfacción de la justicia. Salmos 7, del 6 al 17. Gloria a Dios. Del 6 al 17. Amén. Levántate, oh Jehová. Gloria a Dios. En tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los impíos, de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Amén. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, hay unas consecuencias. Si se arrepiente, también hay otras consecuencias. Él tiene tensado, ya ha armado su arco, lo ha preparado. El arco de su ira. Si no se arrepiente, hay unas consecuencias. Si se arrepiente, también hay unas consecuencias. Un día, dice la palabra, así como pasó con Noé en el diluvio, se va a cerrar la puerta. Y lo interesante de esto, al igual como otras acciones que vemos en la palabra, es Dios mismo quien las ejecuta. Dice, y Dios cerró la puerta. No fue en 1 ni 2 días, no. Fueron años que duró, Dios mío. Años que duró Noé construyendo el arca, en el que solamente él y su familia iban a ser salvos. Pero en todo ese tiempo anunció lo que venía. Está loco, se burlaban. Sí, que va a llover un diluvio, pero sí, imposible. Y así hoy en día se burlan muchas personas. Pero un día el juez justo que dio la oportunidad va a cerrar la puerta. ¿Por qué es necesario que Cristo aplaque el rostro del juez? Porque su santidad no puede ser burlada por la impunidad. Dice en Gálatas 6:7 que es todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si de la carne sembramos, vamos a segar pecado, el resultado del pecado. Pero si en el Espíritu, también entonces el resultado de sembrar en el Espíritu. Segundo, además de que era necesario que Cristo aplacara el rostro del juez, también
Dios no solamente que era necesario que lo hiciera, sino que solo Dios podía recibir en Cristo o ver en Cristo la capacidad de encarnar el rostro de la justicia. Solamente uno, solamente Cristo era capaz de encarnar el rostro de la justicia. Por las diferentes razones que vemos aquí. Por un lado, primero, vamos a buscar Hechos 13:14 por su justicia personal. Por su justicia personal. No solamente en el Nuevo Testamento, también lo vemos. En el Antiguo Testamento fue anunciado ya y había sido anunciada esta justicia perfecta. Vamos a Malaquías. Malaquías 4:2. Alguien que me lo lea, por favor. Amén. Mas nosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Amén. Y en sus alas traerá salvación. Y Amén. saltaréis como becerro de manada. Amén. Mas a vosotros le nacerá el sol de justicia. Él es llamado y denunciado como el sol de justicia. Y en sus alas traerá sanidad. Dice otra versión, traerá salvación. Y esto, obviamente, Él lo asemeja como vamos a estar y como será el gozo y el disfrute como los becerros de la manada, como saltan los becerros de la manada. También en Isaías 53, del 1 al 9, por su justicia personal, Isaías 53, del 1 al 9, dice así, hemos leído pero muchísimas veces ese texto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los que hablábamos de la imputación, mas él cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca, ni siquiera en pensamiento pecó, ni hizo nada impuro. Esa es la justicia perfecta que él exhibe. Por su justicia personal, solo Cristo puede presentarse por nosotros delante de un Dios santo y justo. Dios no va a aceptar a nadie más. Ni que a papa, ni que penitencia, ni que aquí, ni que obra, nada más. Solamente a Jesucristo. Hechos, esa sí es la cita, corrijo. Hechos 13:34, no 14. Hechos 13:34 dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así:
os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo puede exhibir la justicia, una justicia perfecta. Nunca pecó, ni siquiera de pensamiento, nunca vio corrupción. Él es el rostro encarnado de la justicia, el sol de justicia. Gloria a Dios. Otra razón por la que Cristo es capaz de encarnar el rostro de la justicia es por la incapacidad humana. No solamente porque Él tiene las condiciones, sino también que nosotros somos incapaces, hermanos, de presentarnos y de encarnar la justicia frente a Dios. Ya eso lo vimos, Romanos 3:23. No hay justo ni aún uno. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por la promesa divina también tenemos, vamos a Jeremías, tenemos en Cristo la justicia perfecta encarnada. Jeremías 33. Ahí terminamos. Jeremías 33. Dice en el versículo 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Se está refiriendo a Cristo. Después sigue diciendo, el 16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Gloria a Dios. En el mismo 31 de Jeremías, versículo 27 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todo esto va a ser posible y es posible, obviamente, por Cristo Jesús. Anunciado el sol de justicia. Por último, ¿para qué Cristo revela el rostro del justificador? Cristo revela el rostro del justificador. Recuerden, la acción de Cristo es justificarnos. Cristo es el que nos justifica. Para 4 propósitos puntuales, Cristo revela el rostro del justificador. Primero, nos libra de la paga del pecado. Y eso es importante, como ya hablábamos. Lo primero que hace Cristo con el impío es lo libra del pecado. Y de su consecuencia, que era la muerte. Es la muerte. Así que para librar al impío de la paga del pecado, Cristo es necesario que sea el que justifica, el justificador. Ahora, si ya hemos sido librados de la paga del pecado, que es la muerte, no nos quedamos ahí. También Cristo libera al creyente del poder del pecado. Son 2 cosas diferentes. Una vez hemos sido librados de la paga del pecado, que es la muerte, Cristo aún sigue haciendo posible que ya el poder del pecado no nos gobierne. Y eso es difícil. Porque usted no puede, liberarse de eso. Al hombre le gusta el pecado. Al hombre natural, por naturaleza, le gusta pecar contra Dios. Le gusta fornicar, adulterar,
les gusta esclavizarse a vicios como la droga, el alcohol, el sexo, la lujuria, los juegos. Y hay un poder de ese pecado muy fuerte sobre el hombre. Aunque el hombre diga, no, mentira. Le gusta pecar, disfruta, le da placer pecar. Y lo único que puede liberar al hombre de ese poder se llama Cristo. Wow. Por eso que Pablo lo dice también. Mira, imagínate, lo que a mí me gustaba antes ya no lo hago más. Y eso no es por mi fuerza, es que hay un poder que solamente te puede dar Cristo para liberarte del pecado. Por eso el cristiano no es que no peque, pero no practicamos el pecado. Son cosas diferentes, siempre lo decimos. Primera de Juan. El cristiano puede fallar y puede pecar en algún momento, pero no practica el pecado, porque el que practica el pecado, aunque esté en la iglesia de lunes a lunes, no es cristiano. Lo voy a repetir. El que practica el pecado, aunque esté en la iglesia de lunes a lunes y se sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis, no es cristiano. No tiene la evidencia de que Cristo lo ha liberado del poder de pecado. Por eso no sale de ahí del pecado. Ay, volví a caer, hermano, que la carne, que es débil, que estas tentaciones y esto. No. Si tú estás en Cristo, Cristo te va a dar, obviamente, las herramientas, las facultades por su gracia, por su Espíritu Santo, para que tú puedas ser liberado del poder del pecado. El cristiano no peca, no lo practica. Repito, podemos, obviamente, como hombres, fallar y arrepentirnos, pero hasta el pensamiento, pero la práctica habitual del pecado, el que es cristiano, no la va a hacer, porque Cristo lo ha librado de ese poder del pecado. No me diga usted que va a ser cristiano y usted sale por ahí y va a jugar loto. Sí. O usted sale por ahí y se va a acostar con una persona sabiendo que es pecado y, pero es que, no. Es que todavía no ha sido librado del poder del pecado. Hermanos, y el creyente que está en Cristo, créanme, y no por su fuerza, es librado del poder del pecado. Apúntanlo ahí, Romanos 6 al 11. Por tiempo, no me voy a parar. Pero no solamente Cristo revela el rostro del justificador para librar al impío de la paga del pecado, para librarnos del poder del pecado, sino también para fortalecernos a nosotros en medio de la presencia del pecado. Fíjense todo lo que es posible por Cristo, el justificador. No solamente nos va a librar del poder del pecado, también en medio de la presencia del pecado nos va a fortalecer para que en medio de la tentación no cedamos y no caigamos. Cristo nos fortalece. Nos fortalece. Hay una palabra ahí que lo dice, que el mismo Dios nos va a dar la salida. Así mismo como somos tentados, Él mismo, ¿verdad?, que permite, seamos tentados y en medio de cada prueba Él también obviamente nos va a dar la salida para bendecir al cristiano con una vida de fe, esperanza y paz. Cristo revela el rostro del justificador para bendecir a cada uno de nosotros, bendecirnos con una vida de fe, de esperanza y de paz. Romanos 5, 1, 4. Termino leyendo un texto, hermanos. Ver y gustar la magnificencia de en Jesús. Jesús dice,
En Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No ver el reino de Dios es quedar excluido de él. Jesús dijo en Mateo 8:11-12 que fuera del reino están las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Él también lo llamó el castigo eterno. Las escrituras están llenas de esta verdad. La alternativa a estar excluido y fuera del reino de Dios, lejos de Cristo, es entonces estar en el reino de Dios y pasar la eternidad en gozo eterno con la persona más grandiosa del universo. Y eso nada más se logra de una manera, ya lo hemos explicado hoy, creo bastante claro. Eso no se logra por nadie ni con méritos personales, eso se logra con los méritos de otro. La única manera de no quedar excluido es estar dentro. No hay nada más importante que la gloria de Cristo vista personalmente en el reino de Dios con las innumerables personas que han creído en su nombre. Esa gloria llenará un día la tierra de paz y justicia y de todo lo bueno. El mismo Cristo será el centro y será radiante en toda la tierra. Todo es radiante y su gloria será la luz, el resplandor de Él. Wow. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Cristo. Gracias por justificarnos, Señor, y por pagar el precio tan alto, Señor, que ninguno podíamos pagar. Gracias a Dios porque podemos venir delante de ti, Señor, en esta mañana, y gracias a ello, Señor, experimentar, Dios, tu verdad, experimentar tu poder, experimentar, Dios, la libertad que tenemos en Cristo del pecado y de todo su efecto. Gracias. Gracias a que podemos presentarnos delante de un Dios santo, Señor, Padre, y adorarte, Señor, a ti por Cristo Jesús. Oh Dios, podemos hoy entrar al lugar santo, Señor, al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y adorar. Oh Dios, al que viene, Maranata, Cristo viene. Oh Jehová, ven, Señor Jesús. Te esperamos y te anhelamos, Señor. Oh Dios, permite, Señor, que podamos tener esa verdad, Dios, y ese enfoque claro, Dios. Oh Jehová, de ese día cuando vamos a disfrutar solo contigo, Señor. Dios, todo pasará, el cielo y la tierra. Oh Dios, pero tu palabra se va a cumplir, Señor. Tu iglesia te espera. Mientras pasamos por estas aflicciones, te esperamos, Señor. Decimos, ven, Señor Jesús. Te anhelamos, ven, Señor Jesús. Por tu iglesia, Señor, nos preparamos para tu venida y para ese gran acontecimiento y momento de tu llegada, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús.